Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. En esta tarde ya vamos a contar qué está pasando en el Congreso con los directivos de Pfizer. Atención que ha habido ahí testimonios importantes, vamos a analizar qué sucedió con esa convocatoria a los laboratorios para que expliquen cómo venían el tema de contratos y negociación con el gobierno por el tema de vacunas. Estuvieron Pfizer y Richmond, obviamente el interés está sobre Pfizer, así que en un rato vamos a contar qué pasó, qué dijo el gerente general de Pfizer y por qué desde el gobierno consideran que ahora Pfizer está jugando a favor de la versión de ellos y desde la oposición dicen no, atención, que esto muestra que el gobierno se manejó por lo menos de una manera ineficaz a la hora de buscar las vacunas, 13 millones de vacunas, que era lo que se estaba negociando en su momento con Pfizer. Pero vamos a arrancar con esto y vamos a ver un poquito qué está pasando en la calle, porque fíjense, es un día de movilizaciones hacia el Palacio Pisurno, el Ministerio de Educación. Está Nacho Botaro ahí en la calle, que efectivamente se ve con mucho movimiento, Nacho. Hola Maxi, buen mediodía para vos. Sí, efectivamente, marcha de agrupaciones sociales que comenzó en Callao y Córdoba. Se dirigieron pasadas las 12 del mediodía para acá, el Palacio Pisurno. Presentaron un petitorio, se fueron con la promesa de una reunión en reclamo de mayor conectividad y también dispositivos para mejorar la educación, en especial en barrios vulnerables. Ahora las columnas están retomando la calle Paraguay, doblando en Montevideo en contramano, yendo por Avenida Córdoba, generando un caos absoluto de tránsito, porque desde la Avenida Callao van a marchar directamente para la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Uno de los reclamos más fuertes que tienen estas agrupaciones, lideradas por el Polo Obrero, Barrios de Pie, el MST, bueno, son muchas las agrupaciones que están marchando, más de 1000 personas, nos comentaban fuentes de la policía de la ciudad que pudieron enumerar. Bueno, el reclamo más fuerte es porque los comedores comunitarios no están siendo contemplados por la provincia de Buenos Aires como personal esencial, quieren estar dentro del plan de vacunación, así que van a seguir y marchar por Avenida Callao hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao al 200, van a ponerse allí, van a hacer un reclamo al frente, hacer un acto y después van a seguir hacia Perú al 100, donde está funcionando la oficina del ENACOM, para continuar con el reclamo de conectividad por la educación. Así que te digo, Maxi, caos absoluto de tránsito en el centro porteño. Sugerimos no tomar Avenida Córdoba, Avenida Callao, evitar por todos los medios el centro porteño, porque la verdad que es un caos absoluto de tránsito. Bien, Nacho, volvemos ahí en cualquier momento. El otro móvil está ahí en el Congreso, estamos viendo lo que está sucediendo en este momento. Está Marcelo Figueiras, que es el presidente del laboratorio Richmond, que está contestando. Es este laboratorio argentino que va a fabricar, o que ya empezó, ¿no? A partir de hoy, fabrica la vacuna Sputnik a nivel local. Bueno, ahí está el diputado Ramón y otros diputados consultándolos, en este caso a Figueiras, por cómo es el contrato para la fabricación de la vacuna Sputnik a nivel local. Pero, insisto, lo principal, me parece lo más relevante, porque también era lo más controvertido, es qué sucedió con el tema Pfizer, así que ahora Damián Glanz va a contar qué dijo el gerente general de Pfizer y qué le preguntaron los diputados, sobre todo de la oposición, cuestionando que Argentina no tenga todavía un contrato firmado con esa vacuna fabricada en los Estados Unidos. Vamos a arrancar con este tema, alerta, inflación y actividad, no solamente el tema de la inflación hoy en el 50% anual, sino qué está pasando con el nivel de actividad. Atención, porque empieza esta segunda ola, aunque han sido restricciones mucho menores que el año pasado. También se están notando en algunos registros de actividad una baja de actividad, lo contábamos el otro día, baja de tarjetas de crédito, de consumo con tarjeta de crédito muy notorio por esos 9 días que estuvieron cerrados prácticamente la mitad o más de la mitad de los comercios, y eso impactó mucho en el tema consumo y ventas, pero también hay algunas señales que muestran alguna preocupación por lo que viene sucediendo en los últimos 2 meses en términos de nivel de actividad, y ahí se empieza a notar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Es decir, la actividad, ahora lo van a ver, venía recuperándose por la reapertura de actividad y en algún momento, bueno, las actividades están más o menos abiertas, pero del otro lado
no tenés poder adquisitivo salarial para seguir sosteniendo el consumo. Por eso el gobierno empieza a buscar cada vez con mayor decisión medidas para estimular el consumo, mientras Martín Guzmán trata de cuidar la caja fiscal porque sabe que, lo venimos diciendo 1000 veces, que tampoco puede volverse al déficit fiscal del año pasado con la emisión monetaria del año pasado, porque si no habría una crisis cambiaria antes de las elecciones. Pero ahora vamos a contar, hay medidas, hoy hay anuncios también desde el punto de vista de los precios, de precios cuidados y todas esas cosas que se suelen hacer en esta época del año y sobre todo en tiempos preelectorales, pero también el tema del bono para la UH que empieza a liquidarse y también atención con el tema subsidios a tarifas, con 4 millones de personas en la provincia de Buenos Aires que tendrían algún subsidio con la tarifa de gas. Fíjense los datos de inflación, que les decía, están generando muchísima preocupación. Estos son los datos abril, todavía no están los datos oficiales de mayo. La inflación abril venía corriendo al 46% anual. Seguramente cuando esté el dato de mayo interanual, es decir, últimos 12 meses acumulados, ya se va a estar casi en el 50% anual de inflación. El dólar oficial, que lo tratan de usar como ancla, es decir, esta diferencia se va a ampliar, no se movió casi nada, 1,2% de aumento del dólar oficial en mayo para tratar de sujetar los precios, la inflación mayorista arriba del 60% y después las canastas básicas muy cerca del 50% anual, la canasta de indigencia alimentaria del 50% anual, la carne arriba del 60% anual. En el caso de material de la construcción hubo aumento de precio de más del 80% anual. Esta disparada inflacionaria es la que ahora está tratando de alguna manera, tímidamente, porque no hay mucho margen desde el punto de vista fiscal, el gobierno de compensar con algunos anuncios que seguramente se van a ir incrementando en el correr de las semanas cuando nos acerquemos a las elecciones. Pero también quería mostrarles lo que está pasando con el nivel de actividad, porque atención que el gobierno está muy preocupado porque ve que el derrumbe del nivel de actividad del año pasado, este es el estimador mensual de actividad económica, es decir, casi toda la actividad económica medida por el INDEC mensualmente, el PBI, el Producto Bruto Interno se mide trimestralmente, el EMAE, el estimador mensual de actividad económica se mide todos los meses, y esta es la línea, veníamos en la recesión de los 2 últimos años del gobierno de Macri, el derrumbe en abril del año pasado del nivel de actividad, cuando la economía empieza a abrirse, sale de la cuarentena dura, la B corta que hicieron todos los países. El problema es que en la Argentina esa B corta en algún momento empieza a aplanarse y lo que hemos visto en los 2 últimos meses, febrero y marzo, que es esto acá, es que ya no crece más. Es decir, que la actividad empieza a encontrar un freno en el poder adquisitivo salarial, en el consumo. Y atención con lo que pasa estos próximos meses, si se estanca o si vuelve a crecer la actividad económica, porque empiezan a pegar también en estos últimos meses, en abril y mayo, también las restricciones que ha habido en algunas provincias más importantes, en el área metropolitana, los 9 días de cierre que, como les decía, ha impactado fuerte en el consumo con tarjetas. Ahora, fíjense, si la actividad se mantuviera estancada lo que resta del año, es decir, que no creciera más, por una cuestión estadística básica, por lo que fue el derrumbe del año pasado y la recuperación, este es el promedio del año pasado, la economía cayó 9,9% en promedio. Bueno, aún si se mantuviera ahora un estancamiento, si no hubiese más crecimiento hasta fin de año, siguiera la línea roja así, la economía crecería este año el PBI 7%. Es decir, que estadísticamente el gobierno va a poder mostrar que este año seguramente se va a crecer por lo menos 7%. El problema es que esto no llega a la calle, es decir, no llega a la gente, porque efectivamente lo que estamos viendo es que la economía se recuperó en la reapertura, pero ahora se empieza a estabilizar en un nivel en el que está todavía 9,4% abajo de lo que estaba en marzo del 2018, es decir, antes de que estallara la crisis de Macri, es decir, todavía la economía está casi 10% abajo del nivel pre-crisis de abril del 2018, cuando estalló la crisis cambiaria de Macri, y la economía está todavía 2% abajo, todavía poquito, pero todavía abajo del nivel pre-pandemia. Ahora, si se estabiliza acá, o aún si crece un poquito, ojo que seguimos en la trayectoria de recesión que tenía esta economía en los últimos
2 años y que justamente perdió Macri y lo votaron a Alberto Fernández para salir de esa recesión. Y eso es lo que está visualizando el gobierno y por eso está tratando ahora sí de poner más plata en la calle y reactivar el consumo. Si uno se fija también lo que ha pasado con la actividad económica en las últimas crisis económicas, bueno, esto es lo que les contaba. Ojo que hay algunos sectores que han traccionado mucho en la reapertura económica, la industria y la construcción. Los dos sectores están ya por arriba del nivel prepandemia y en el caso de la industria y la construcción están por arriba de marzo del 2019, todavía están por debajo de marzo del 2018 antes de la crisis de Macri, pero ya ganaron un año, es decir, están por arriba del febrero de este año, de febrero de 2020, prepandemia, y por arriba de marzo 2019, pero fíjense el despacho de cemento con el tema construcción en los últimos meses, ha habido una caída en mayo de este año respecto a abril, al mes anterior, del 7,5%, todavía la construcción está 35% arriba en mayo respecto a mayo del año pasado. Es decir, uno de los sectores que viene traccionando fuerte en la reapertura, el boom de venta de material de la construcción, por todo lo que dijimos de la brecha cambiaria y demás, venía muy fuerte. Bueno, hay que ver cómo sigue porque era uno de los motores y ahora está estabilizándose, empieza a incluso a tener alguna caída respecto al mes anterior. Y lo que les decía, respecto a las anteriores crisis económicas, esta fue la crisis del 2009, con la crisis financiera internacional, que la Argentina impactó en una recesión muy corta, profunda, pero muy corta en el 2009. Esta fue la larga crisis, la línea azul, la larga crisis desde desde 1998, que empieza la recesión en los 2 últimos años del gobierno de Menem, y que en algún momento, en diciembre del 2001, con la crisis de la convertibilidad con De la Rúa, se derrumba el nivel de actividad económica, y esta es la crisis que estábamos viendo ahora, ¿no? La que viene desde marzo del 2018, cuando empieza la crisis de los 2 últimos años del gobierno de Macri y recesión, el derrumbe de la pandemia, la reapertura, y cuando uno pensaba que la economía podía seguir saliendo para no solamente salir de la crisis pandemia, sino también de la crisis anterior, de la recesión anterior, empieza a estabilizarse. Y ojo que si se estabiliza acá la economía, estamos en un problema serio porque eso marca que no hay plata en la calle, la economía sigue en recesión y obviamente ningún gobierno, y es lo que le está pasando hoy al oficialismo, quiere ir a una elección sin plata en la calle y la economía todavía sumergida en la recesión, más allá de lo que dicen los datos estadísticos. Si la economía, fíjense todo lo que hay por delante, si la economía creciera todos los meses 0,5% mensual, estas son las proyecciones que hizo el economista Amílcar Collante, en julio del 2021 recién se alcanzaría el nivel prepandemia. El problema es que no está creciendo 0,5% mensual la economía. Les mostré en febrero y marzo que vino para abajo y no sabemos qué pasó en abril y mayo por el tema de las restricciones de la segunda ola. Y aún si creciera 0,5 mensual, recién en noviembre, perdón, esto es del 2022, en noviembre del 2022, recién en noviembre del año próximo, se alcanzaría el nivel precrisis del 2018. Es decir, la economía argentina recién en noviembre del año que viene, del 2022, cambiemos la placa, alcanzaría, aún creciendo 0,5% mensual, cosa que hay dudas hoy si puede crecer a ese ritmo o no, alcanzaría los niveles previos a abril, marzo del 2018. Finalmente, este es un estudio que acaba de publicar la OCDE, la Organización Internacional que tiene a los principales países desarrollados del mundo. Argentina todavía no se ha podido integrar a la OCDE, es la intención en algún momento. Está marcando cuántos años serían necesarios para que las economías alcancen el PBI per cápita prepandemia, es decir, lo que perdieron desde fines del 2019 y lo que perdieron fundamentalmente en el 2020. Bueno, hay algunas economías, como es el caso de Estados Unidos, que tardan 1 año y medio en recuperar la pérdida del PBI per cápita. Hoy están recuperando prácticamente el nivel de PBI per cápita que tenían a fines del 2019. Fíjense quién es el país que está último, es decir, que tarda más tiempo en recuperar el PBI per cápita de... Esto es la OCDE, no es una asociación política, ni la oposición en la Argentina, ni un factor de interés. Es la OCDE para quien Argentina no importa, no interesa. En los estudios de la OCDE, Argentina no tiene relevancia. Bueno, la proyección es que Argentina tardaría
más de 5 años en recuperar el PBI per cápita que había a fines del 2019. Como esta es la línea de hoy, se tardarían 3 años y medio, todavía faltan para alcanzar el PBI per cápita que tenía esta economía a fines del 2019, cuando ya estaba en recesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que viene una situación muy, muy compleja, aún en la reapertura de actividades, aún si se puede dejar con la vacunación próximamente atrás la pandemia. Ojo que el tema de la inflación y también de cómo va avanzando el nivel de actividad, que empieza a encontrar un freno fuerte en la demanda, en el poder adquisitivo de la gente, es un problema que obviamente además estalla en medio del escenario electoral. En este contexto, rápidamente, Claudio, el gobierno ahora va a contar Glans, el tema de subsidios para el gas, para sobre todo una población importante en la provincia de Buenos Aires, pero también anuncia ayer el gobierno que va a pagar el bono de 7.000 pesos para los beneficiarios de AUH, que se empiezan a liquidar a partir de esta semana. Claro, son 743.000 titulares justamente de AUH que cobrarán, empezaron a cobrar el día de hoy, 7.083 pesos como un plus adicional a lo que reciben mensualmente como AUH por cada hijo o hija justamente. En total, digamos, lo que está poniendo la plata que esto significa son unos 10.500 millones de pesos. Y tiene Te hago una pregunta, sí. ¿Esto se cobraba cuándo? Esto se debía cobrar a fin de año, en diciembre del 2021. Diciembre 2021. Diciembre del 2021. Claro. Lo están adelantando para que se cobre ahora en junio. Claro, porque, digamos, hay un 20% del AUH que se cobra una vez por año, a fin de año. Y sí, lo contamos siempre, contra el certificado de escolaridad de los beneficiarios de la UH. Requisitos de salud. Pero esto se debía cobrar a fin de año, en diciembre. A fin de año. Y se está adelantando ahora y son 7.083 pesos por hijo o por hija y se empieza a pagar el día de hoy y hasta el próximo martes 22 para todos aquellos que hayan hecho la declaración jurada en la aplicación del ANSES. Y para quienes no hayan hecho esa declaración jurada, bueno, lo van a cobrar recién en julio. Pero en total son 743.000. Claramente lo que está buscando el gobierno es adelantar un poquito de ingreso, de poner un poco de pesos en el bolsillo de la gente. Por esto que les contaba que está el tema de la caída del consumo, de no se termina de recuperar ni siquiera el consumo de alimentos. Está ahí el presidente de la Cámara de Diputados dando el cierre a esta presentación de los laboratorios en la Cámara de Diputados. Sentar en el Parlamento argentino a empresarios argentinos o empresas extranjeras y tratar de, en un marco de respeto, abordar con la seriedad que necesita un tema vital, porque nos estamos jugando la protección y la vida de millones de argentinos a la hora de garantizar el acceso a la vacuna. Y honestamente quiero agradecerle a todos los bloques la seriedad con la que trabajaron. Contarles que la semana que viene vamos a intentar repetir este ejercicio con otros 2 actores de este sistema, que en paralelo seguramente el diputado Yedlin les va a estar enviando junto con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, porque la cursada para lo que son acuerdos Estado-Estado requiere del envío de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, así que es conjunto, recibe el diputado Yedlin, pero el envío es conjunto con el diputado Valdés. Quiero además comprometerme, diputado, a que en el día de hoy el presidente de la comisión informe cuándo se va a desarrollar la Comisión de Salud. Reiterar la invitación del presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, a que constituyamos un observatorio para seguir trabajando juntos y garantizar la transparencia y el acceso a la vacuna de todos los argentinos. Y de alguna manera agradecerles a todos ustedes porque después de 20 años, por primera vez, el Congreso cita a actores del sector privado y se da en un marco de enorme respeto y de seriedad, que es lo que espera la sociedad argentina alrededor de nuestro comportamiento o respecto de nuestro comportamiento en un tema tan sensible como es acceder a la vacuna. Así que muchas gracias, gracias licenciado Figuera, también a la gente de Pfizer, y bueno, sigamos trabajando en este camino. Bueno, ahí estaba más, ahora van a contar Glans y González Prieto cómo es el tema de Pfizer y qué dejó la exposición de Pfizer ahí en el Congreso respecto al tema de las 13 millones de vacunas
que se estaba negociando con Pfizer y que finalmente no llegaron, obviamente, porque no hay contrato hasta ahora con Pfizer. Y si puede haber o no, en algún momento, contrato con Pfizer. Está el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Gracias por atendernos, ministro, muy amable. Un gran gusto. Bueno, contaba yo que es evidente los números, la aceleración inflacionaria, lo que estaba pasando con el nivel de actividad, que venía en una recuperación importante ya desde septiembre, octubre, fin de año, pero en los últimos meses empieza a desacelerarse, empieza a mesetarse eso, no sabemos qué va a pasar con lo que sucedió con las nuevas restricciones de segunda ola en los últimos días. ¿Están viendo de qué manera se pone más dinero en la calle? Digamos, de qué manera se compensa a sectores que vienen perdiendo frente a la inflación. ¿Es el caso de la UH, por ejemplo? Sí, claramente los objetivos de buscar la asistencia y la emergencia alimentaria No, hay un problema con el audio. A ver si podemos, escucho el retorno, a ver si podemos chequear el audio. Me avisan cuando esté correctamente el audio para que pueda hablar a Arroyo. ¿Querías decir algo más con el tema de la UH? Claro, sí. Claro, que digamos, hay que tener en cuenta esto, que hay que poner, digamos, meterse en la aplicación del ANSES, hacer la declaración jurada para poder cobrar rápido a partir del día de hoy hasta el día 22, y para aquellos que no hayan hecho la declaración jurada, recién en julio van a cobrar esto, que son 7.083 pesos por hijo. Está bien. Lo que también hay que contar es que esta era plata que ya estaba en el presupuesto. Se iba a pagar en diciembre, se paga ahora, se adelanta. Yo ahora estoy viendo también mucha prudencia fiscal, es decir, lo veo a Guzmán que dice, bueno, sí, anuncien lo que quieran, pero vamos dándole vuelta a lo que ya tenemos. No es que hay un incremento importante para compensar a los sectores que están perdiendo frente a la inflación. Ahora vas a contar también el tema de la inflación, claro, que es lo importante, más allá del tema, ¿viste?, de la aplicación y lo que está contando, que es importante. Obviamente la gente que está en este tema enseguida va a ir a averiguar el tema de la aplicación, pero vas a contar el tema del anuncio que se viene a la tarde, porque el gobierno está muy preocupado con el tema de la inflación de alimentos. Bueno, ahora está por hablar Mario Negri en el Congreso. A ver, está el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio a la salida de esta exposición de laboratorio Pfizer. A ver qué dice Negri. Que integraron la comisión de quienes podíamos participar en esto. Quiero decir en primer lugar que rescatamos el valor institucional de la reunión en un contexto de un país que vive lleno de incertidumbre y desconfianza en un año y meses de pandemia, con cuarentenas prolongadas y con la incertidumbre del aumento de muertos, del aumento de contagios y la zozobra que existe en la ciudadanía a lo largo de este último tiempo, tanto sobre el papel del Estado, los caminos que eligió para firmar contratos y los acuerdos con distintos laboratorios distintos de Estado. Con ese ánimo vinimos hoy a la reunión, hemos estado presentes, hemos formulado todas las preguntas y tenemos algunas respuestas que, por supuesto, en algún caso han ratificado lo que pensábamos, en otros han producido una novedad para nosotros y nos resta todavía que la semana que viene, que es lo que lamentamos, algunos de los laboratorios, tanto los de Estado, o sea, los chinos como los rusos, van a responder por escrito las preguntas, y después COVAX, que es de la Organización Mundial de la Salud, lo vamos a intentar hacer la semana que viene por Zoom, y AstraZeneca exactamente lo mismo, de la misma manera. Tenemos muchas preguntas para hacerle y todas con responsabilidad y que traigan tranquilidad a la ciudadanía. Solo dos cosas digo yo para que después todos los colegas puedan explicar. En relación a uno de los presentes que tanto motivo y debate, discusión generó entre los argentinos, que es si el gobierno tomaba un camino u otro durante el año 2020 para elegir con quienes contrataban,
una de esas empresas, de esos laboratorios, que era Pfizer, que generó tanto debate, hoy quedó absolutamente claro a través de su representante que en el medio de la negociación que llevaba adelante con el Estado argentino optó, mientras se discutía una ley, abrir negociaciones con otros laboratorios o con otros países. Esa fue una decisión política que tomó el gobierno argentino. Si hubiese avanzado con Pfizer en un acuerdo que hasta el día de hoy no se ha llegado y que dice que siguen negociando, y si hubiese aprobado el primero, 8 millones más de argentinos ya hubiesen estado vacunados. ¿De qué se deduce esto? De las preguntas que formularon los colegas y que el representante de Pfizer dijo que tienen el 99% de cumplimiento en los contratos que han llevado adelante, habiendo vacunado más de 600 millones de habitantes en el planeta. En segundo lugar, respecto a Richmond, lo que queremos es traerle tranquilidad. Si bien no responden por Gamaleya ni por el fondo ruso, queremos que los argentinos sepan, hay 4 millones de argentinos esperando la segunda dosis. Queremos saber si él nos podía ayudar, además de la producción semanal que va a hacer del componente 1 de la Sputnik, si además de eso tiene alguna información, si va a fabricar el componente 2, está esperando la autorización de Rusia y necesitamos, todavía no tenemos certidumbre, pero necesitamos que en forma urgente el componente 2 llegue a la Argentina. Y en tercer lugar, todas las aclaraciones que tienen que ver con 3 puntos para nosotros. Uno es transparencia, información permanente y fundamentalmente certeza y no aumentar la incertidumbre para una población que todos los días ve que esto es más complejo y se hace más lejano. Dejo a los demás colegas acá y presidente del bloque para las consultas que quieran. Juan. No, como decía Mario Negri, vinimos a buscar certezas y nos llevamos algunas certezas, las que fueron mencionadas, y queremos seguir escuchando a los laboratorios amablemente acá porque queremos que se pueda contratar con todos los posibles. Así que estamos también dispuestos a reformar las leyes que haya que reformar cuando sea oportuno y cuando lo decida el gobierno, porque lo que pasó fue, digamos, podemos especular mucho, pero lo que está claro es que había una ley modelo que podríamos haber tenido y que no la tuvimos porque la que nos propuso el gobierno y la que llevó a cabo adelante el oficialismo acá impidió contratar, en un caso, con un laboratorio... Porque así avanzamos con el programa, ahora vemos si podemos hablar con Arroyo, pero es importante a ver qué está diciendo ahora la oposición, Mario Negri, la cara más representativa ahí del bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso. ¿Qué está diciendo? Porque uno tiene la impresión de que el gobierno sale a decir, bueno, Pfizer dijo lo que nosotros veníamos diciendo, ¿no? Anclemos con esta idea. El gobierno dice ahora, bueno, Pfizer es nuestro aliado, la versión de por qué no pudimos conseguir las vacunas y por qué sale ahora la oposición a decir, no, acá había 13 millones de vacunas y el gobierno optó por ir por otro lado con el tema de la contratación de vacunas. A ver, Maxi, de hecho, lo que explicó el gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Baquer, en una exposición bastante larga, fue que efectivamente la ley que se sancionó a pedido de los laboratorios para poder comprar las vacunas para uso de emergencia está impidiendo el acuerdo y que se firme un contrato con la República Argentina, que de hecho es lo que venía diciendo el gobierno, esa cláusula por negligencia, que hay que aclarar, el gerente de Pfizer no dijo cuál era el problema, sino hablando de las indemnidades que estaban previstas en el proyecto de ley, es lo que dijo, es incompatible con la posibilidad de avanzar con un acuerdo como lo está proponiendo Pfizer. Pero, es decir, esto abona la teoría del gobierno diciendo no era un tema de voluntad, era un problema legal. Por otro lado, y es lo que recién dijo Mario Negri, precisamente ese tema es lo que interpreta la oposición que hubo una falta o de voluntad o una estrategia errada porque precisamente eligieron no cambiar la ley, no proponerle al Parlamento el cambio que estaba impidiendo precisamente que se avance para que se logre un acuerdo. Y ahí es donde dice Mario Negri, a esta altura se podrían haber inmunizado a 8 millones de personas más. ¿Por qué? Porque en el acuerdo que se estaba negociando con Argentina, que era por 14 millones de dosis, según lo que explicó Baquer, debía llegar 1 millón hacia fin del año pasado, en el primer trimestre 2 millones más
y en total 5 millones en el primer semestre del año, con lo cual desde diciembre del año pasado hasta ahora debían haber llegado 8 millones de vacunas de Pfizer y el resto del contrato quedaba para el segundo semestre de este año. Entonces el gobierno dice, nos dan la razón, porque de hecho reconocen que siguen negociando. Es más, dijo una frase, Baquer, que dijo que los abogados están conversando en ideas concretas sobre cómo avanzar. No queda claro si eso va a implicar cambiar la ley o qué, pero sí reconocen que están en negociaciones con el Ministerio de Salud y con la Secretaría de Legal y Técnica, es decir, que avanza la negociación. Y por otro lado, lo que dice Juntos por el Cambio es, hubo un problema político en una estrategia de compra de vacunas que impidió que hubiesen más vacunas en este momento en la Argentina. A ver, ¿quién es la que está hablando? ¿Es ¿Cuándo van a llegar de la coalición cívica? Las vacunas tan necesarias que ya están comprometidas y en gran parte ya están pagadas también? Y por otro lado, una vez que terminemos esta ronda con los laboratorios, también hemos pedido que venga la ministra, que es a la que le tenemos muchas preguntas que hacer para ver cómo vamos a seguir esta segunda ola tan difícil que estamos transitando en la Argentina con tantos contagios y con tantos fallecimientos lamentablemente. ¿Algo más? Buenas tardes, Gabriel Sanfilippo de Radio 10. Aprovechando que hay legisladores del PRO, quisiera preguntarle, ¿se han quedado conformes con la respuesta de Pfizer luego de la denuncia mediática, entiendo que no judicial, por parte de Patricia Bullrich, acerca de que el laboratorio Pfizer había sido presionado para pagar algún tipo de retorno? Gracias. Hola, buen día. En representación del bloque tengo que decir que escuchamos atentamente las declaraciones del laboratorio. Si hay algo que investigar está en manos de la justicia. Y quiero remarcar la tarea colaborativa que este interbloque viene realizando para que podamos traer luz y certidumbre a la población, porque realmente sentimos que en el Congreso se cometieron algunos errores como el proyecto de ley, pero desde nuestro interbloque siempre estuvo la predisposición para subsanar esos errores, para llevar certidumbre y en definitiva que la vacuna y la información científica estuviera disponible para todos. Entonces, creo que estamos haciendo lo que venimos a hacer al Congreso, que es escuchar, debatir, poner toda la predisposición y el trabajo mancomunado de expertos, diputados y todo lo que haga falta para que pronto tengamos las vacunas necesarias para atravesar lo mejor y lo más pronto posible esta pandemia. Gracias. Quiero decirle que la ministra, hemos insistido, se han comprometido que la semana que viene estaría en una reunión de las comisiones de salud, esencialmente como cabecera, y las que deban incorporar. Esperamos ansiosos a AstraZeneca, porque fue una de las razones sobre la que el exministro fundó la expectativa con 22 millones de vacunas, más las de Sputnik, que es otro de los interrogantes, más las que se completaron con el Estado chino, pero que hacían decirle que teníamos 66 millones de vacunas garantizadas y que no era necesario ir a otro lado. Así que para nosotros esto no ha concluido, será todos los días que sea necesario para saber la verdad, dar certeza y no dar mala información. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Mario Negri. A ver, ahora volvemos con el tema Pfizer, ahora volvemos con el tema Pfizer. Yo voy a dejar algo en claro, ¿no? Porque parece, Pfizer negó el pedido de coimas. Ya lo había negado Pfizer también, y obviamente no va a ir el gerente general de Pfizer al Congreso argentino a decir, sí, nos ofrecieron pagar una coima. Obviamente ya contamos que eso fue una denuncia de Patricia Bullrich, que en vez de aportar las pruebas hace la denuncia mediática y demás. Si Pfizer tuviera algún pedido de coima de un país que no tiene mucha relevancia en el esquema mundial que es la Argentina, lo primero que tiene que hacer es denunciarlo en la SEC, en Estados Unidos, y es un escándalo mundial, obviamente. Ahora, lo importante de esta reunión no era eso, que Pfizer ya había desmentido con un comunicado. Lo importante de esta reunión es ver por qué naufragó el contrato de Pfizer cuando la Argentina tenía prioridad, porque tenía 6.000 personas que las inocularon con Pfizer acá para hacer el estudio clínico
y finalmente había un contrato de 13 millones de vacunas, después será problema de Pfizer, si lo podía 1 millón antes de fin de año, 2 millones en el verano, ese será problema de Pfizer, pero ¿por qué el gobierno argentino se quedó sin nada? Eso es lo que hay que averiguar. No estamos hablando del tema del pedido de coima, que son las denuncias mediáticas que hace Patricia Bullrich, que ni siquiera la apoyan sus propios diputados, que cuando le preguntaron, los diputados se hicieron a un margen, no apoyaron en nada a Patricia Bullrich. Lo que dijeron es que había habido un error también del Congreso, pues tuvo la palabrita negligencia. Ahora yo me pregunto, el gobierno argentino, este gobierno en particular, que tiene un poquito más de manejo del Congreso de lo que tenía el gobierno anterior, le ponen una palabrita que es negligencia, sabe que va a generar problemas en una negociación con el laboratorio y no lo puede cambiar, no lo puede subsanar, teniendo las mayorías que tiene en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces lo que se está discutiendo es qué pasó después y si hubo una decisión política de decir, bueno, los rusos nos ofrecieron el salvavidas del Sputnik, AstraZeneca la tenemos garantizada, que después fue el gran fiasco, AstraZeneca fue el gran fiasco mundial en los retrasos y demás, y eso es lo que llevó a que se retrasara la posibilidad de concretar un acuerdo con Pfizer. Pero ahora lo va a contar bien Damián Glans, todas las posiciones, porque si no, cada uno hace la denuncia de un lado y del otro según le conviene. Ahora el gobierno, es más, potencia la idea. Pfizer niega el pedido de coima, y claro, porque era una denuncia completamente infundada que tiró a Bullrich en su pelea interna de Juntos por el Cambio para posicionarse. Pero lo que hay que preguntar acá es por qué se demoró tanto un contrato que era importante, no era el más importante, pero era un contrato importante, es un proveedor importante en el mundo Pfizer, y obviamente para la Argentina, y por eso están negociando ahora a ver si en algún momento cierran con Pfizer la negociación. Está Daniel Arroyo, que es el ministro de Desarrollo Social. Gracias, ministro. Disculpas por los inconvenientes técnicos y gracias por habernos aguardado. Bueno, decíamos, están tratando de compensar a través de medidas de bonos, de medidas fiscales, lo que es la pérdida de poder adquisitivo de salarios y también de planes sociales. Sí, claramente apuntamos a dos cuestiones. A atender la emergencia alimentaria, por un lado, y a poner plata en el bolsillo de los argentinos que la tienen complicado, que lo pasan mal, que son cuentapropistas y que en un contexto de mayores restricciones la tienen difícil. Desde el 9 de abril hasta acá, desde que arrancó esta segunda ola, hemos tomado un conjunto de medidas. Primero fue un bono de 15.000 pesos para las personas que tienen asignación universal por hijo en el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Después fue la suba del salario mínimo, que es una referencia para 6 millones de personas, entre las cuales hay casi 1 millón de personas que están en el programa Potenciar Trabajo, que te cobra el 50% del salario mínimo. Luego fue el Repro 2, que llegó a 22.000 pesos, y más allá de ese apoyo a parte del pago del sector privado, llega también al monotributista, el que tiene un bolichito con 2 personas más, que no es un empresario, es un laburante de la gastronomía. Luego ampliamos la tarjeta alimentar, que llega ahora a 4 millones de chicos, la ampliamos a los chicos hasta 14 años. Cada vez que se carga la tarjeta alimentaria, el tercer viernes del mes, son 18.000 millones de pesos de familias que van a comprar alimentos. Y ahora se comienza con este pago de los 7.000 pesos de la asignación universal por hijo, que es el complemento de lo que es los certificados de salud y educación. Esto es lo que hemos encarado hasta acá. Vamos evaluando permanentemente la situación y vamos analizando nuevas medidas si son necesarias. Ahora, uno tiene la impresión que obviamente es necesario tratar de compensar la pérdida de poder adquisitivo salarial, más allá del tema también de la recuperación del empleo, que venía ahora en los últimos meses también más lenta. Pero hay una restricción fuerte presupuestaria, es decir, la posibilidad de restaurar, no sé, un nuevo IFE, o, bueno, también se está hablando del tema del bono para las jubilaciones mínimas. ¿Cree usted que esto va a ser necesario en las próximas semanas? En términos presupuestarios, doy el ejemplo del ministerio mío, la ampliación de la tarjeta alimentar no estaba contemplada en el presupuesto e implica casi 130.000 millones de pesos más y se ha llevado adelante. Hemos ampliado más allá de lo que originalmente estaba en el presupuesto del programa Potenciar Trabajo, que es el de transformar planes sociales con trabajo. Está claro que en un contexto complejo, donde hay 6 millones de personas que trabajan por su propia cuenta en la Argentina y que muchas restricciones los limitan, tenemos una situación y tenemos que acompañar, y cuando el presidente dice empezar por los últimos, se ha encarado. En términos de trabajo yo veo esta situación. Hoy hay 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria en Argentina. No tengo los datos de los últimos días para ver qué pasó, pero hasta acá, hasta las últimas restricciones, había un aumento de la actividad, sobre todo en la construcción y el textil, pero no bajó la cantidad de gente en los comedores.
por el precio de los alimentos. Lo que tenemos hoy es, alguien hace changa, el peón de albañil gana 700, 800 pesos por día, el oficial más armadito 1.200, 1.500 pesos, la persona hace changa y va al comedor también para estirar, para llegar a fin de mes. Acá hay un tema clave con el precio de los alimentos, aún con más actividad económica. Todavía no tengo los datos de qué pasaron estos últimos días de mayor cierre, pero hasta acá veníamos con más actividad económica y un problema muy serio con el precio de los alimentos. Pero es interesante lo que usted dice, se recupera el empleo. Fíjese lo que pasa en la construcción, se recuperó empleo, pero la construcción, el último dato que había visto, estaba todavía con un nivel de actividad mayor al prepandemia, pero con 30.000 empleos menos que en el prepandemia. Es decir, con menos empleo del que tenía en el prepandemia el caso de la construcción. Pero usted dice el problema principal es la aceleración del precio de los alimentos, que neutraliza cualquier mejora en el poder adquisitivo de los salarios. Para ser claros, si sube el precio de los alimentos en la Argentina, sube la pobreza. Hoy la realidad de la pobreza tiene tres realidades. Gente que tiene trabajo formal, tiene recibo de sueldo y es pobre, porque no llega a los 63.000 pesos que implica para una familia de 4 personas no ser pobre. Gente que tiene trabajo informal sostenido, el que hace Durlock, el carpintero, el gasista, que no tienen que ver con el Estado y que está en situación de pobreza aún con trabajo, y tercero, personas que están asistidas por el Estado. Por eso acá hay una recuperación de la actividad económica, veremos qué pasa con las últimas restricciones, pero hay un punto clave con el precio de los alimentos. Las medidas que se han tomado, que tienen que ver con ahora esta canasta de 70 productos que van a tener el precio directamente en la propia etiqueta, las medidas que se han apuntado en torno al tema de la carne. Yo encaro medidas para que el productor le venda directamente al consumidor, buscan ese elemento. Está claro que aún con más actividad económica hay mucha gente que necesita otras ayudas porque no llega por el precio. Sí, pero nosotros contamos siempre que, digamos, que esas medidas, ¿cuántos precios son los que van a anunciar hoy? 70. En precios, 70 precios en precios que son congelados o cuidados. Son precios congelados de acá hasta fin de año. 70 precios. 70 precios. Bueno, se imagina, ministro, que yo entiendo que puede haber algún sector que con eso pueda tener una mínima ayuda y demás, pero cuando vos tenés 50% de inflación de alimentos, hasta que no resuelvas el problema inflacionario, y no vas a resolver demasiado, podés trabajar en el margen, pero no resolver mínimamente el problema de fondo. No, eso está claro. Sí, yo veo un barrio, camino 20 metros, me agarra alguien del brazo y me dice, escúchame, flaco, esto allá sale 40, allá sale 90 y allá sale 260. Está claro que 70 precios no implican el conjunto de los precios en la Argentina, pero sí hay un tema de referencia que es importante tomarlo. Hay un problema de precios de los alimentos, hay un problema de referencia, y eso puede ayudar en términos de referencia. Y después hay otro problema bien grave en la Argentina, yo lo vengo planteando hace tiempo, que es el sobreendeudamiento de las familias, que la gente como no le alcanza se endeuda, y se endeuda al 200% de interés anual en el financista de la esquina. Hemos encarado nosotros un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual para atender ese tema. Hemos creado todo un sistema de máquinas y herramientas, de acceso a máquinas y herramientas para la gente que tiene potenciar trabajo. Estamos con 1 millón de personas que cobran 12.200 pesos, que arrancan con la mitad del salario mínimo, acceden a máquinas y herramientas, se capacitan y buscamos esa vinculación con el trabajo para que consigan trabajo en el sector privado o que monten su propia actividad productiva. Yo lo de los 70 precios lo veo útil en términos de la referencia, que no es un tema menor en los barrios hoy. A ver, Carlos. Sí, ministro, ¿cómo se entiende que Emilio Pérsico, que entiendo está dentro de su cartera, o Juan Grabois, con quien tiene relación en desarrollo social, con los movimientos sociales hay una relación tan estrecha, gente del mismo gobierno, funcionarios del mismo gobierno, sean los que cuestionan, quizá más que la oposición, la tarjeta alimentar? Digo, un funcionario que depende de usted, que es secretario de Estado, le cuestiona lo que usted sale a anunciar como algo positivo, que es la tarjeta alimentar. ¿Cómo se entiende eso dentro del mismo gobierno? La tarjeta alimentar es una política de emergencia. Sí. La asignación universal por hijo es un derecho, forma parte del sistema de seguridad social. No, pero me refiero a Pérsico, que cuestiona la tarjeta alimentar y dice que no sirve. Ustedes han escuchado las declaraciones, me imagino. Voy a eso. La tarjeta alimentar es emergencia. Y es claro que estamos en emergencia alimentaria porque tenemos 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria y además el precio de los alimentos lo acabamos de plantear. La mejor política social es el trabajo, eso no hay dudas. Yo voy con esos dos ejes. Emergencia alimentaria, y la tarjeta es un instrumento muy claro, con un tema. En abril, la tarjeta permite comprar cualquier tipo de alimento y nuestra sugerencia siempre es leche, carne, fruta y verdura. En abril del año pasado,
62% de las compras con la tarjeta eran leche, carne, fruta y verdura. Hoy, en abril de este año, 50%. Eso marca el problema del precio de los alimentos, por eso extendemos, y tenemos 57% de pobreza en los chicos hasta 14 años, por eso extendemos la tarjeta hasta 14 años. Las políticas de reconversión del Plan Nacional de Trabajo son el programa Potencial Trabajo, que es el que planteaba antes, la urbanización de los barrios, estamos urbanizando 400 barrios, y algo que no es menor, estamos construyendo 800 jardines de infantes, que implica, primero, que todos los chicos estén en sala de 3, 4 y 5 años, que tengan vacante, y es trabajo, hay gente construyendo jardines y maestras jardineras, es el conjunto de las acciones que hay que hacer. La tarjeta alimentar, sin lugar a dudas, atiende un punto de emergencia hoy en nuestro país. Damián Glanz. Ministro, buenas tardes. En los últimos días se publicaron algunas informaciones que vinculaban a cooperativas relacionadas con algunos dirigentes, de algunos de los que mencionaba recién Carlos, a los que le venden al Ministerio de Desarrollo Social. Yo sé que usted desmintió esa información, pero alguna pregunta puntual. ¿Hay cooperativas que estén vinculadas a los movimientos sociales que son proveedoras del Ministerio de Desarrollo Social, inclusive de los movimientos sociales que están incluso dentro del propio gobierno? En primer lugar, yo hice algo que no existía, y es que toda oferta va a una plataforma pública que es comprar. El informe refería a una oferta, no una compra del ministerio, sino una oferta. Hoy cualquiera que quiere venderle algo al ministerio va a una plataforma pública y es pública la información. No existía antes que yo estuviera, y eso fue en torno a la transparencia, y por eso cualquiera puede ver qué ofertas hacen las empresas, las cooperativas. En segundo lugar, nosotros trabajamos orientando y apoyando la economía social, cooperativas, mutuales, gran parte de estas actividades. El informe remitía a una oferta. No hubo ni adquisición, por un lado, ni compra del ministerio. En segundo lugar, planteaba lo que yo estoy hablando de la buena noticia, de que se trataba de bolsones de 5 kilos, son de 7 kilos. No son de papas, sino de papa, cebolla, naranja, mandarina, pera, manzana verde, manzana roja, durazno, banana, tomate, pepino, berenjena, repollo, acelga y zanahoria, que orienta lo que antes decía, a la buena nutrición, a que se está comiendo mucho fideos, harina de arroz, poca leche, carne, frutas y verduras. Todas las cooperativas de la Argentina, que son muchas y tienen mucha tradición, cuando hacemos compras, se presentan sus ofertas en la plataforma Comprar y todos pueden acceder y ver las ofertas que se hacen. ¿Cómo compramos nosotros? En función de un sistema que establece la Secretaría de Comercio y que fija los precios. Había visto un informe que había hecho el colega Ramón Indart en Perfil, efectivamente. Claro, ahora, ¿hay sobreprecios en esas compras? No, o sea, vi el título del informe de Ramón. Claro, de lo que estaban ofreciendo en el ministerio. Hace rato que viene investigando ese tema Ramón Indart, que está acá a la mañana con Antonio. No, yo me refiero a otro informe, pero el esquema básico es, el sistema nuevo que yo generé tiene 3 objetivos. Primero, todo va a una plataforma pública y es público para todos, se llama Comprar. Segundo, la Secretaría de Comercio fija precios máximos, de ahí para abajo se compra, de ahí para arriba no, es el sistema directamente lo toma. Y tercero, queremos promover que los chicos, los más chicos, los productores, puedan presentarse a las compras del Estado. Entonces, alguien puede ofertar por el 5% del volumen. Nosotros compramos 1.700.000 de todo, de distintos productos. Entonces, pueden ofertar por el 5%. Así funciona el sistema y así es público para todos. Digo, sabrán, ustedes son periodistas de hace muchos años, que nunca tenían ninguna información de qué pasaba en el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy la hay, porque lo que hice fue generar una plataforma pública donde está toda la información y toda oferta va directamente ahí. Y el Estado compra en función de las reglas que establece la Secretaría de Comercio. Bien, ministro, no vi el informe, realmente no vi. Se refería a un informe del colega Jorge Lanata del domingo, me imagino, ministro, que está haciendo. Pues esa es la claro, pero ¿de qué se trata exactamente el...? Bueno, lo que denuncia el informe, que hacían compras de bolsones de papas de 5 kilos y pagaban 120 pesos, lo que costaba 40 pesos, pero ahora está aclarando que no eran de 5 kilos ni eran solo papas del ministro. Y el de Ramón Indart, perdón, y el de Ramón Indart con el tema de las cooperativas. No, precisamente que tenía que ver con compras por encima del precio que marcaba precisamente el precio de referencia, que es lo que estaba recién mencionando el ministro. ¿Hay compras que estaban por encima de ese precio? No, a ver, hago de analista si quieren. Lo de Ramón Indart era otra cosa, y era el análisis de una cooperativa puntualmente. Bueno, a ver, de esa cooperativa.
¿Está bajo investigación eso? Nosotros todo el tiempo hacemos evaluación. Para dejar claro, todo va a una plataforma pública y hoy todo es público y la oferta es pública. Lo que tiene que ver uno es, cuando se hace una oferta, es pública automáticamente. ¿Qué es el informe del que estábamos hablando recién? En esencia, para dejar claro, no eran bolsones de 5 kilos, sino de 7 kilos. No eran papas, sino todos los vegetales, frutas y verduras que yo les planteé. Y en tercer lugar, era una oferta, no hay ningún tipo de adjudicación ni de compra. Bueno, vamos a ver el tema. Lo que sí es claro, ministro, bueno, vamos a ver el tema. La verdad no me metí en el tema, estoy viendo la curva de nivel de actividad, de inflación y demás, pero le voy a consultar a Ramón directamente para ver de qué se trata. Lo que sí está claro es que con el tema de los planes, Argentina trabaja en cooperativa y demás, por un lado está muy bien porque es trabajo que se genera y demás, pero también ha habido todo tipo de manejo, usted lo sabe, desde hace muchos años y bueno, es necesario ponerle el ojo, digamos, y si hay, procesos irregulares, que se difundan esos procesos irregulares, ¿no? Sí, yo sí, absolutamente es así, pero no solo le puse el ojo, sino generé 3 cambios ahí en eso. Bien. Primero, generamos un registro, hoy hay un registro que se llama Renatel, la gente tiene que registrarse, es monotributista social, se formaliza. Segundo, hoy todas las personas que están bajo programas sociales tiene una cuenta propia en el Banco Nación. Antes tenía una tarjeta para extraer dinero y la cuenta en el Ministerio. Hoy son todas personas que tienen una caja de ahorro del Banco Nación. Tercero, todos tienen que formar parte de una unidad de gestión. Si la persona el primer mes no trabajó, se le descuenta el 50%. El segundo mes se lo suspende, el 100%. Tuvimos 24.000 personas que no habían trabajado, que se le descontó primero el 50% y luego el 100%. ¿En qué tiene que trabajar? En la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas o en el reciclado. Ese es el cambio más fuerte que hemos hecho en el programa Potenciar Trabajo. Bueno, gracias, ministro, muy amable. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, nada, después lo veremos, lo invitaremos a Ramón, es periodista de este canal, así que venga y que cuente efectivamente cómo se trata esto. Pues de hecho no lo habíamos visto. Digamos, yo vi el título, vi que Ramón había hecho varios tweets con este tema y seguramente lo debe haber investigado muy bien con las notas ahí que publicó en Perfil. Está el doctor Eduardo López. Gracias, doctor, por atendernos. No, muchas gracias a usted por llamar, Maxi. Bueno, doctor, hay preocupación respecto a una información que salió y que tengo entendido que es así, porque es una información oficial respecto a fallecidos con una e incluso con 2 dosis de vacunación en la Argentina. ¿Cómo es este estudio, Damián? Sí, de hecho es con un corte que hizo el Ministerio de Salud al 8 de mayo, la cantidad de vacunados que eran hasta ese momento con 7.851.672 personas, que de hecho de ese total que ya había recibido al menos una dosis, se habían infectado 125.000 personas, es decir, el 1,6%, y de ese total fallecieron 3.141 personas, es decir, el 0,04% de los que había recibido al menos una dosis. Y también, como vos decías, Maxi, hubo fallecidos que recibieron las 2 dosis e incluso 21 días después de que recibieron la segunda dosis. Estamos hablando de que de ese grupo había 1.400.000 personas que se habían infectado, de ese total 22.800 personas, y que falleció el 1,6%, perdón, que contagiados el 1,6%, y fallecieron de ese grupo 43 personas, es el 0,003% de los que había recibido las 2 dosis de las vacunas y que había pasado el tiempo que se entendía de 21 días como para que ya el cuerpo desarrolle los anticuerpos, ¿no? Bueno, claramente bajan la probabilidad de hacer un caso grave o de fallecimiento, pero bueno, no tienen 100% de efectividad para casos graves y fallecimiento, y es tanta la población que está siendo contagiada que estamos hablando de 3.100 muertos con una dosis. La verdad que es un número fuerte. Doctor, ¿cómo es este tema, digamos? Bueno, en primer lugar, no hay ninguna vacuna que tenga 100%
de eficacia, diríamos, tomando tanto formas leves como formas graves o críticas. Ninguna. Segundo punto, no hay ninguna vacuna que pueda ser útil, diríamos, antes de los 14 días de haberse aplicado. Quiere decir que si hay individuos que se la aplicaron hoy y en las próximas 2 semanas desarrollan el COVID, la vacuna no tiene una eficacia como para evitar formas graves o demás. El tercer punto es que si ustedes analizan los que han fallecido con 2 dosis, realmente es un número muy, muy pequeño, con lo cual, diríamos, es lo mismo que ocurre con cualquier otra vacuna, dado que las vacunas no son, salvo 1 o 2, prácticamente el 100% eficaz, diríamos, para evitar la enfermedad o alguna de sus formas. Por lo tanto, me parece que estos números entran dentro de los números esperados y creo que hay que entender de que lamentablemente hay individuos además que no fabrican la cantidad de anticuerpos en tiempo y en forma como para quedar protegidos. Hoy se conoce en Córdoba el caso de un médico de 44 años que falleció con 2 dosis de la vacuna de Sputnik y la segunda dosis creo que se la había dado a mediados de abril, es decir, que un tiempo largo después de la segunda dosis. Usted dice, estadísticamente, esto es lógico, más allá de que obviamente es un drama terrible para las familias y las personas. Es una catástrofe que fallezca alguien con 2 dosis que uno presume que está protegido, pero también sabemos que uno puede no fabricar anticuerpos. Segundo, también sabemos que hay cepas que están circulando mucho más agresivas, diríamos. Y tercero, que la vacuna no firma un certificado de protección del 100%. Claro, no sé si el estudio no aisló el tema de esto que usted decía, de aislar el sesgo de que por ahí hubo muchos que se contagiaron a los pocos días de haberse vacunado, o incluso algunos que se contagiaron antes de haberse vacunado, unos días antes de haberse vacunado. Eso no está en el estudio diferenciado. No, sí, en este estudio, de hecho, sí, son todas personas que se contagiaron después de 21 días de haber recibido o la primera o la segunda dosis. Claro. Está bien. O sea que estamos hablando, claro, entonces ese 0,003% que falleció, incluso habiendo pasado 21 días de la segunda dosis, son 43 pacientes, ¿no? Sí, claro. Se toma 21 días de la segunda dosis porque es lo que uno presupone que es donde comienza la mayor protección, cosa que es correcto. El mayor problema que tenemos acá hay un grupo, ahí lo comentó Damián, que tienen una sola dosis, y una sola dosis no garantiza la protección de la misma manera que cuando uno tiene 2 dosis, ¿no? Especialmente con alguna vacuna. Fíjese usted que la vacuna de AstraZeneca, con la primera dosis, ¿no?, en el estudio, tiene una eficacia global, diríamos, del 56% a las 6 semanas. En cambio, a las 12 semanas es más del 86%. Y por supuesto, sobre el estudio que hizo AstraZeneca, considera que hay una protección para la forma grave en ese grupo más del 100%. Pero usted estudió 40.000. Cuando usted va a 1 millón, la chance es distinta. ¿Me explico? O sea, los datos estadísticos en medicina sirven para dar un tren, una tendencia, pero de ninguna manera son categóricos, ¿no? Porque el mejor ejemplo es que hay individuos que no alcanzan a fabricar anticuerpos. Hay una segunda instancia, hay cepas de tal gravedad que aún vacunado con el título de anticuerpos que uno tiene, no alcanza, ¿no? Y en tercer lugar, digamos que la vacuna no es completamente eficaz, ¿no? Ahora, doctor, dijo, hay personas que no alcanzan a desarrollar anticuerpos. ¿Se puede saber de antemano si alguien es capaz de desarrollar o no? ¿Hay algún tipo de estudio que se puede hacer? No, no. Esto se ha visto no solo con la vacuna de COVID-19, sino con toda la vacuna. De hecho, hay vacunas, por ejemplo, que uno sabe que son lo que llama individuos no respondedores a la vacuna. ¿Está bien? Por ejemplo, el caso de la hepatitis B. Otro, por ejemplo, la vacuna de sarampión, que ha estado en boga hace unos años, diríamos,
hay un grupo de personas que no alcanzan a levantar anticuerpos. Esto es genético, no hay una explicación, no hay manera de poder corroborarlo, sino cuando uno dosa anticuerpos después de ello, ¿no? Doctor, pero ¿qué pasa? Si usted vacuna mucha cantidad de gente, aparece el efecto rebaño, porque esos individuos que no levantan anticuerpos no tienen de qué contagiarse, que no es el caso actual de lo que está pasando en Argentina con el COVID, ¿no? Claro, considerando justamente la cantidad de dosis que están llegando, las que pueden llegar a venir y el efecto rebaño que podría generar entre los contagiados recuperados y los vacunados, ¿cuándo cree usted, si tuviese que poner una fecha estimativa, que podríamos estar en una normalidad parecida a la que tiene Estados Unidos, por ejemplo, u otros países que han ido ganándole a la batalla con más vacunas? ¿Qué horizonte de tiempo prevé usted, doctor? Yo creo que antes de noviembre y diciembre no vamos a tener una, entre comillas, normalidad. Y les voy a explicar por qué. Porque nosotros vamos a vacunar a mucha gente con una dosis. Y ya sabemos que una dosis tiene un límite, diríamos, de eficacia. Un poco más, un poco menos, pero tiene un límite. Y lo segundo es que usted, para tener un efecto rebaño genuino, diríamos, tiene que 75 a 80% de la población vacunada. Un mínimo de 70, pero casi todo el mundo prefiere hablar de 75 a 80. Y es lo que está estableciendo en este momento el CDC. Sin embargo, si usted vacuna con 2 dosis muy rápidamente a toda la población, usted puede tener, entre comillas, algún efecto rebaño antes del 70%, que es lo que ha hecho Israel, por ejemplo, ¿no? Es una vacunación muy rápida, diríamos con 2 dosis a la mayor cantidad de población posible, y ya Israel está viendo que no está teniendo mortalidad por el COVID-19, ¿no? Bien. Y Israel debe estar cerca del 70% ya con 2 dosis, ¿no? Pero todavía creo que no llegó. Bien, doctor. Bueno, el mensaje es, ojo que igualmente con la vacuna en este momento hay que cuidarse. Tengo entendido que hacen test de anticuerpos para el Sputnik, en particular es un test especial para el Sputnik, o para las otras vacunas hay test de anticuerpo una vez que uno se vacunó, pasado los 21 días, tiene que hacerse un test especial según el protocolo de la Sputnik o de las otras vacunas. Le comento. Para saber si se hizo anticuerpos o no. Claro, el individuo vacunado con 2 dosis, diríamos, no justifica estudiarse, ¿está bien? El individuo con una dosis, diríamos, uno tiene que hacerse un test de anticuerpo especial si quiere. Nosotros en realidad no lo aconsejamos, sino sígase cuidándose y trate de recibir la segunda dosis tan rápido como sea posible. Pero hay un test especial, que es el test para detectar anticuerpos contra la proteína S, que es la proteína que en realidad se une una parte de esa proteína al receptor de la célula, y es que en el fondo el que causa la enfermedad. Si usted tiene anticuerpos contra la proteína S no se puede adherir. Pero recordemos todavía, Maxi, que el título protector no se conoce todavía en el COVID-19, ni tampoco se conoce cuánto tiempo duran los anticuerpos. Por lo tanto, hay que ser cauto de considerar que un individuo que está vacunado con una dosis o 2 dosis va a tener anticuerpos para toda la vida. Esto no se sabe, por eso algunos laboratorios están trabajando con la posibilidad del esquema de 3 dosis, ¿no? Está bien, está bien. Y lo que usted plantea, que en este momento de tanta circulación del virus y de las variantes en la Argentina, aún vacunado con 1 o con 2 dosis, hay que mantener los cuidados y los protocolos, porque aún así hay riesgo. Absolutamente, correcto. Doctor, gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por llamar y muy buen día. Gracias, doctor. Bueno, vamos a hablar un poquito de política. Contemos lo que está pasando en Juntos por el Cambio, definición de candidaturas. Más que en Juntos por el Cambio, te diría que el despiole más grande está dentro del PRO. Después va a ser otro capítulo, cómo se ponen de acuerdo el PRO, el radicalismo y la coalición cívica. Pero la tensión más grande, Max, está en el PRO. Ayer hubo una reunión de Patricia Bullrich presencial, con Horacio Rodríguez Larreta, muy tirante, por cierto. ¿Cuál es la discusión? Rodríguez Larreta convenció a María Eugenia Vidal para que compita en la ciudad de Buenos Aires. Esa es la forma de ponerle un tapón a Patricia Bullrich,
que si Vidal no iba como candidata en la ciudad de Buenos Aires, tenía grandes chances, no solo de encabezar la lista, que es lo que quiere ella, sino de poner diputados y legisladores abajo, en la sábana, como habitualmente se dice. Mauricio Macri quería que Vidal juegue en la provincia de Buenos Aires porque eso le ordenaba a Bullrich en la ciudad de Buenos Aires y le ordenaba la interna también en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué terminó pasando? Que no se pusieron de acuerdo. ¿Qué va a terminar sucediendo? Que finalmente Larreta y Vidal, también acompañados por Lilita Carrió, que está dentro de ese grupete, van a impulsar la candidatura de Vidal en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo queda el mapa de la oposición? Queda Patricia Bullrich, los halcones, como dicen algunos analistas políticos, con Mauricio Macri y los más combativos un poquito aislados. Porque la realidad es que entre Larreta, Vidal, Carrió y el radicalismo están pensando en una propuesta electoral con moderados que logre captar el voto no solamente de los más duros. Pero se puede titular diciendo que Larreta se anima a desafiar a Bullrich, que ya lo venía haciendo, sí, pero también a Macri, a Mauricio Macri. Absolutamente Maxi, porque Macri quería, y esto además lo comentó la misma María Eugenia Vidal, dijo, Mauricio Macri me pidió que vaya de candidata en la provincia de Buenos Aires. Vidal cerró con Horacio Rodríguez Larreta, va a ir de candidata en la ciudad de Buenos Aires, complicándole la vida a Patricia Bullrich, y Patricia Bullrich está en la mesa chica con Mauricio Macri. Aquí cuando uno ve el mapa de la oposición, claramente está Patricia Bullrich con Macri y los más duros, y bueno, esto es una noticia, ¿no? Larreta despegándose de Mauricio Macri. Si uno lee entre líneas, hay un Larreta, por más que ellos no lo hagan explícito, que con sus acciones se está despegando de Macri y está armando con Vidal, y una Vidal que también se está despegando de Macri. Si tu jefe político te dice, vos tenés que competir en la provincia de Buenos Aires, y vos decís, no compito en la provincia de Buenos Aires, y voy a competir a la ciudad de Buenos Aires, donde Macri acompaña a Patricia Bullrich, decime si eso no es despegarse, que es despegarse en política, ¿no? No, bueno, despegarse no van a ir todos juntos, me imagino, porque sí, no se dan cuenta que le hacen el juego al peronismo gobernante. No, ellos dicen... Pero en el sentido de que sí, que vos decías, bueno, enfrenta a Macri, enfrenta y se planta con su posición, Larreta. Sí, no solamente pasa acá en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. En Entre Ríos, por ejemplo, donde Rogelio Frigerio va a ser candidato seguramente en la provincia de Entre Ríos, Mauricio Macri quiere poner otros candidatos y lo sacan vendiendo almanaques. Es decir, no es que va a poner los candidatos que quiera en todas las provincias que quiera. Lo respetan como expresidente, seguramente no. Está bien, es que se va a dar. Digo, no, porque si no lo achicamos al tema, digamos. Entre Ríos, las otras provincias es una cosa. Estamos hablando del distrito donde Macri... El que mueve la aguja. No, donde formó el partido, donde fundó el partido, creció a partir de la ciudad de Buenos Aires. Fue jefe de gobierno 2 veces. Lo hizo jefe de gobierno a Larreta, que obviamente lo hizo Macri, jugando fuerte en la interna contra Michetti, era su delfín. Y ahora vos me decís que Larreta juega fuerte y se le planta a Macri, obviamente en un distrito donde todos quieren ser candidatos, porque obviamente es un boleto ganador, no hay ninguna duda que Juntos por el Cambio va a hacer una elección muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Hay duda en todo caso en la provincia, en otros distritos, pero no en la ciudad de Buenos Aires. Se le está plantando efectivamente Larreta con su estrategia, y es una estrategia no solo para la ciudad o para la provincia, sino es una estrategia nacional que empieza a desplegar Larreta. Sí, la ventaja que tiene Larreta también en esta pulseada, que claramente viene ganando Larreta, es que los socios de Juntos por el Cambio, porque acá el despelote puntual es dentro del PRO, con los amarillos, pero cuando vos ves el resto de la alianza, que es la coalición cívica de Carrió y el radicalismo, están también más por un candidato moderado que por un candidato tipo Patricia Bullrich, donde dicen, no vamos a pasar el umbral de esos votos del 41, si querés. Es como salvando las distancias, la comparación, digamos, Macri y Bullrich son al frente de todos lo que podría ser Cristina, que tienen muchos votos, pero no alcanza con eso. Y eso es lo que está sucediendo. Yo no estoy haciendo ningún análisis político, estoy dando información, y de la información
cae de Maduro, que Larreta está desoyendo lo que quiere Macri y que Vidal está desoyendo lo que quiere Macri. ¿Esto quiere decir que se va a romper Juntos por el Cambio? No, son tensiones, pero son tensiones fuertes. Fíjate, el viernes, Jorge Macri lo trató de caprichoso aquí en tu programa a Rodríguez Larreta. O sea, más tensión que esa. A ver, igual es evidente, Maxi, que lo que Larreta también está buscando es aprovechar la elección de este año para potenciarse a nivel nacional. O sea, construir con esta estrategia una candidatura nacional, y por eso quiere ser el autor de la candidatura y que poder atribuirse la victoria. Si la que gana la Ciudad de Buenos Aires es Patricia Bullrich, el trampolín que puede ser la elección de este año en la Ciudad de Buenos Aires no le sirve a Larreta, eventualmente le sirve a Macri para poder volver, que a él tampoco le interesa ser candidato en esta elección. Así que la discusión es quién usa o quién le saca mayor rédito a la elección legislativa de este año, en donde ninguno de los protagonistas del 2023 va a estar como candidato este mismo año. Y la otra pregunta es si están divididos, si termina esto en un acuerdo entre Macri y Bullrich en la capital con Larreta, o van a unas pasos acá en la ciudad. Van a una interna. Sí, pero una paso dentro sería muy raro. Lo dijo el mismo Jorge Macri, una paso dentro del PRO, porque vos tenés una paso para dirimir candidaturas de distintos partidos políticos. Ahí se van a tener que poner de acuerdo con alguien. Bueno, la hubo entre Michetti y Larreta, ¿no? Sí. Bueno, ahí está las movidas de Larreta. Ya vamos a contar el tema de los anuncios con los precios de los alimentos, que nuevamente están volando también en junio. Atención, porque siguen muy fuerte, alrededor del 4% mensual, los precios de los alimentos, tanto en mayo como en junio. Y también a ver qué está pasando con los depósitos a plazo fijo, que ahí hay una movida interesante respecto a los plazos fijos tradicionales y los plazos fijos UVA. Vamos a Córdoba, porque Córdoba sigue siendo una de las provincias en situación de alarma y está en 2 semanas de fuertes restricciones. Contá rápidamente, y vamos con el invitado en Córdoba, lo que está pasando con las terapias intensivas. Hay mucha preocupación en un grupo importante de provincias. Sí, Maxi, de hecho, por un informe que hizo la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, con un cierre, digamos, con datos de hasta hace 2 días, marca que hay ya 18 provincias que tienen una ocupación por encima del 80%. ¿Por qué el 80%? No nos olvidemos, es el corte que usa el gobierno para determinar si un lugar está en alarma sanitaria y epidemiológica o no, con lugares con una complicación prácticamente sin camas, como en Chubut, Mendoza, Santa Fe, también la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, La Pampa, y en este grupo de provincias Córdoba ya se encuentra con el 91,4% de la ocupación de las camas críticas. Según, de vuelta, esta es una encuesta que hace entre sus asociados la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y con un dato adicional, Maxi, que es muy preocupante, que de hecho el 24% de los pacientes que están con asistencia respiradora mecánica están siendo atendidos fuera de las unidades de terapia intensiva. Estos son el shock room o algún lugar del sanatorio del hospital que se acondicionó como una terapia, pero que no es una terapia. Estamos hablando ya de la 1/4 parte de los pacientes que están con asistencia respiratoria mecánica, algo que fue creciendo a lo largo de estos meses, que tiene que ver con cómo se fue expandiendo el sistema sanitario. Y otro dato interesante de lo que veníamos hablando, Maxi, en los últimos días, que revela la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, desde marzo hasta acá fueron internadas 302 mujeres embarazadas en terapia intensiva y falleció el 11%. 33 son las mujeres que ya la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva tiene registradas como fallecidas en terapias intensivas, es decir, que se contagiaron, fueron atendidas en terapia y perdieron la vida en terapia intensiva. El 11% de las embarazadas que se contagió e ingresaron a las terapias. Vamos a Córdoba. Hay mucha confusión, que las embarazadas se pueden vacunar en la provincia. Nada más. No sé qué es lo que planteabas. No, que está hablando de los casos de mujeres embarazadas y que hay tanta confusión de quién se puede vacunar y quién no, que hace unos días la provincia de Buenos Aires confirmó que las embarazadas se pueden vacunar, que son prioridad. Bueno, que ya están llamando. Claro. Recordemos que la provincia de Buenos Aires tiene una forma de inscripción que a principio de año todos se inscribieron, todo el que quería, aunque no tuviera riesgo y demás, y después van llamando por grupo de riesgo.
ahora ya están llamando también a mujeres embarazadas en la provincia. Sí, las están vacunando, me parecía hasta un servicio a la población, a la información. Claro, pero ahí no es que te tenés que anotar. Sí, no te tenés que anotar. Siempre está abierta la inscripción. Claro, está abierta la inscripción. Claro. Después empiezan a convocar a los grupos vos te anotás y en todo caso después al toque te llaman. Bueno, ahora sí están llamando rápidamente, pero hubo gente que se anotó en enero y la están llamando ahora. Recién en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires tenía el mecanismo de que habría recién cuando podían vacunar a ese grupo etario. Por eso no se podía inscribir cualquiera en la ciudad de Buenos Aires, sí en la provincia de Buenos Aires. Vamos a Córdoba, porque ahí está nuestro colega César Tapa, en la calle, en Córdoba capital, y el doctor Andrés de León, que es presidente del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Gracias a los dos por atendernos. César, ¿cómo se ve el tema de las restricciones en Córdoba? ¿Hay mucha circulación en la calle o esto ha mermado a partir de la nueva etapa de restricciones? Bueno, buenas tardes para todos. Mira, hay restricciones, hay un poco menos de circulación. Sin ir más lejos, hoy volvieron los colectivos a Córdoba que estuvieron de paro desde el sábado y hoy trabajaron con la modalidad de los sábados. Yo en realidad creo que trabajaron con la modalidad de los domingos porque había muy pocos colectivos, la gente se quejó mucho, pero claro, las restricciones son hasta el día 18 aquí en Córdoba. Seguramente el doctor va a saber mucho más que yo cómo está en la cama de terapia intensiva. Algunos ya están pidiéndoles que también, por ejemplo, sean atendidos en su propio domicilio con tubos de oxígeno, los que no son tan graves, pero el doctor te va a poder ilustrar mucho, pero mucho más que yo. Te digo, en Córdoba hay restricciones, pero el fin de semana, y escuchá bien, en la provincia se desarticularon, de las que se pudieron desarticular, más de 360 fiestas clandestinas. Es increíble, todavía la gente, por más que está todo restringido, sigue haciendo fiestas clandestinas. Por eso es que, y también el doctor te lo va a poder contar, es que no paran los contagios, querido Maxi. Perfecto, César, pero ahí se ve poca gente por lo menos, es decir, de alguna manera el ritmo de movimiento de la gente ha disminuido con estas nuevas restricciones. Bueno, lo que pasa es que lo que tenés atrás mío es uno de los puentes, el puente que da al centro cívico, al Panalo, que es la Casa de Gobierno de Córdoba, pero si te muestro un poquito, por ejemplo, ahí tenés una de las calles donde sí hay automóviles circulando, eso te lo quería mostrar, pero claro, usted recién del puente porque es uno de los tantos puentes que cruzan la ciudad de Córdoba que están la mitad habilitados y la mitad no. Ahí podrás ver el tránsito vehicular, que es, no te digo que normal para un día martes, pero es bastante importante el tránsito en la ciudad de Córdoba. Los colectivos son los que están funcionando con menor asiduidad porque evidentemente trabajan con la modalidad de los días sábados. Bien, doctor de León, ¿en qué situación están en este momento en la provincia? Sabemos que ha crecido fuerte la ocupación de terapia intensiva. ¿En qué situación están en este momento? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, estamos en una situación preocupante, sobre todo por la ocupación de camas, pero también por el agotamiento de personas que está atendiendo a este nivel de ocupación. Atender un nivel de ocupación tan alto significa un esfuerzo no solamente mental, sino hasta físico también, por la necesidad de mover al paciente, tronarlo, por trabajo, a tiempo, digamos, parcial y después volver a poner boca arriba. Y bueno, y tenemos también lo que decía hace un rato el doctor, el infectólogo, que a pesar de tener doble vacunación, hemos tenido decesos de colegas, ¿no? Esta semana pasada han fallecido una colega que tenía estas dos vacunas puestas y a pesar de eso se contagió y cursó con una enfermedad muy severa. Claro, sí, eso hablamos recién con el doctor Eduardo López. Me imagino que eso también genera mucha preocupación entre los médicos, ¿no? Que además están muy expuestos ahí en las terapias intensivas a una carga viral importante. Sí, así es. A pesar de que en ningún momento se relajan las medidas, ¿no? Las imágenes que ustedes pasan de las terapias intensivas, usando, a pesar de que el personal pueda tener la vacunación completa, usa todos los equipos de protección personal, los abrijos, máscaras, etcétera. Pero bueno,
el nivel de contagiosidad de este virus es tan alto que nos expone permanentemente. Así que entre la ocupación, que si bien no ha llegado a desbordar, está en un nivel muy alto, y donde las camas que hay que administrarlas, digamos, con mucha cautela, porque en cualquier momento, digamos, podemos pasar por picos donde es difícil conseguir una cama. Sin embargo, todavía el sistema aguanta y hay suficiente cantidad de camas, tanto a nivel público como a nivel privado. Doctor, la provincia de Córdoba venía con un nivel de restricciones leve hasta que ingresamos el 22, ¿no? En la fase 1. ¿Eso ayudó para que bajen los casos? Porque estamos viendo que sigue batiendo récords, ¿no? La provincia en cantidad de casos confirmados diarios. Sí, más allá del nivel de restricciones que se apliquen, el nivel de cumplimiento de esas restricciones es lo que más preocupa. Recién decía César que se habían desactivado un sinnúmero de fiestas, digamos, en toda la provincia y en todos los departamentos, y eso significa que hay mucha gente que a las restricciones no le lleva mucho la punta. Bien, doctor, gracias, muy amable, como siempre, muy amable en habernos atendido y esperemos que la situación mejore. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de lo que está pasando con la inflación de alimentos, también lo que contábamos de plazos fijos, qué está pasando con los plazos fijos tradicionales y con los plazos fijos UVA. Atención porque crece la morosidad en tarifas de servicios públicos, luz y gas. Y bueno, finalmente, ¿qué está pasando con las tarifas de celulares, internet? ¿Cómo quedó ese cronograma de aumentos que se están aplicando? Y vos, Damián, tenés bueno, más detalles del tema Pfizer. Atención, cómo ha quedado el contrato con Pfizer y si hay efectivamente una negociación en marcha en este momento o no. Vamos a la tanda, pero antes escuchen este consejo. Bueno, a ver, tema Pfizer. ¿Qué quedó del paso de Pfizer por el Congreso? A ver, Maxi, el oficialismo, el gobierno y la oposición, los dos creen que Pfizer ratificó sus versiones. Vamos a contar, a ver, Maxi, los argumentos que dio el gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Baquer, que es el que más preguntas respondió de la oposición y también del oficialismo, porque al oficialismo le interesaba que dijese algunas cosas para ratificar su versión. Y vamos a contar algunos argumentos que dejó el doctor Nicolás Baquer. Uno dijo que la velocidad en la producción de las vacunas implica un riesgo de demandas contra los laboratorios. Eso es lo primero que dijo. Mira, los países nos están pidiendo que trabajemos rápido, que no es nuestro método, y eso, que fue el segundo argumento, por eso se incluyen cláusulas de inmunidad que fueron aceptadas, y esto también es importante, según Baquer, por 116 países. Para que no te hagan juicios particulares, no te puedan hacer juicios contra el laboratorio si salió mal la vacuna. Exactamente. Entonces dice, 116 países aceptaron estas cláusulas de indemnidad que dijo son compatibles con las que se está pidiendo en Argentina, o sea, no son exactamente iguales los contratos, dijo siempre son compatibles con los demás, pero hay 116 países que firmaron lo que la Argentina todavía no pudo firmar. Lo otro, dijo, y esto es la clave en donde se apoya la oposición y también el gobierno, la ley dificulta la firma del contrato por las cláusulas de indemnidad. ¿Qué ley? La que se sancionó entre septiembre y octubre del año pasado, que posibilitó precisamente la compra, la adquisición de vacunas para uso de emergencia. Sí. No dijo cuáles son las cláusulas. De hecho, el representante de Pfizer dijo, no soy abogado, yo soy médico, eso está en una mesa técnica, pero había una ley, era pedido de Pfizer. Esa ley, cuando la votan, le meten o una palabra, esta palabra negligencia, dentro de las excepciones que podían generar algún tipo de juicio contra el laboratorio o alguna otra cosa más, que Pfizer dice, esto no se puede firmar. A ver, ahora, Maxi, el tema es que ahí, un segundito, Carlos, termino con... Pfizer se mete en el medio entre el gobierno y la oposición. ¿Por qué? Porque hubo dos artículos que se cambiaron. Uno, donde se incluyó la negligencia, y el otro, donde se hablaron de otras cláusulas de indemnidad. Y lo que no hace Pfizer es precisar a cuáles cláusulas se refiere como las que imposibilitaron el
contrato. Y entonces le permite a la oposición decir, el gobierno no quiso cambiar la ley y de hecho impidió, no tuvo voluntad de avanzar con el contrato, y al mismo gobierno le dice, no, nosotros sancionamos una ley, la modificamos con la oposición y eso ahora no impidió negociar con otros. Entonces, por eso, lo que digo, Maxi, es, Pfizer no quiso ponerse de ningún lado, pero sí el gobierno toma el argumento de Pfizer para decir, nosotros hicimos nuestro trabajo y la ley la sancionó el Congreso con apoyo de los dos sectores. Lo que sí, Maxi, el representante de Pfizer dijo una palabra clave, una frase clave en donde se apoya la oposición. No fuimos invitados a escribir, a redactar, a discutir el proyecto de ley. Eso es lo que para la oposición es la puerta de entrada para decir, ahí falló la estrategia del gobierno, que no hizo lo suficiente, no tuvo voluntad o capacidad para poder negociar con Pfizer. Y termina definiendo el representante de Pfizer. Mostremos en el Zoom donde estaba el representante de Pfizer hoy hablando por Zoom en el Congreso. En el Congreso, y termina diciendo que estamos trabajando para avanzar y allanar el camino para un potencial acuerdo, o sea, ratifica, como vive diciendo el gobierno, que se sigue con una negociación, y por otro lado, los abogados ya están conversando en ideas concretas, no dice qué, sobre cómo avanzar. O sea, si tiene que ver con el cambio de la ley o bien con alguna otra martingala legal que le permita firmar el contrato, pero claro, si no están aceptando las condiciones de la ley, no queda muy en claro cuáles serían las ideas concretas para poder avanzar, pero al menos dice que siguen negociando con el gobierno, ¿no? Sí, te agrego un poquito de información, ¿no? A lo que decías vos, otro textual. El marco legal no es compatible, dijo directamente Baquer. Pero ¿cómo fue la película? Y no es cierto que no estaban al tanto de lo que se estaba votando en el proyecto de ley desde Pfizer de Argentina. Arranca todo con una reunión, no sé si tenemos la foto por ahí, donde Baquer se junta con Alberto Fernández, en aquel entonces estaba Pollack también, y anuncian que se iba a empezar a probar en la Argentina, con etcétera, etcétera, etcétera. Después viene, todavía no estaba la ley, la oferta donde, por probar la vacuna en la Argentina y todo lo que habían hablado con el Ejecutivo Nacional, le ofertan estos millones de dosis que contó detalladamente Damián, que son 8 millones de dosis tendríamos teóricamente, si hubiesen cumplido con lo que prometían el año pasado, 8 millones de dosis que tendríamos ahora. En el medio aparece esto de armar un marco legal para poder cerrar el acuerdo. Pfizer de Argentina sigue la negociación, Maxi, en el Congreso. Mirá si no va a seguir la negociación de lo que están votando en el Congreso, un laboratorio que va a vender esas vacunas. Sigue la negociación. En principio, desde Pfizer Argentina no ponen objeciones a esa negociación, que termina votando también la oposición, pero después es desde Pfizer Global donde ponen la objeción al marco legal que había votado. Esa es la versión también del gobierno. El gobierno dice, Pfizer Argentina supuestamente nos decía que necesitaban esto. Cuando fueron a Pfizer Casa Central se lo bocharon. Pero déjame que te siga la película. En el medio empieza a tomar muchísima fuerza lo de AstraZeneca, y el gobierno, y esto es un poco lo que le pasó a Europa también, pone todas las fichas en AstraZeneca y se desentiende un poco de lo de Pfizer, que era complicado, porque porque si el gobierno hubiese querido cambiar la ley, así como tuvo a toda la oposición acompañando para cambiar esta ley, la hubiese cambiado. Pero no puso la energía ahí, apostó a AstraZeneca y se equivocó, como se equivocó Europa también, porque era más complicado, porque requería un cuidado mayor para las vacunas, porque veían que el éxito iba a venir de la mano de AstraZeneca. Y eso fue lo que pasó. Bueno, claramente hay un problema de previsión enorme en el gobierno, porque claramente pensaron que con AstraZeneca iban a tener 10 millones de vacunas en diciembre, antes de fin de año, y no sé cuántas en el verano. Entre AstraZeneca, el laboratorio local que la producía, el contrato con México y demás, y obviamente eso no fue así. Y eso generó que, evidentemente sí, coincido, no hubo intención en su momento de avanzar más rápidamente con Pfizer, lo dejaron de lado. Ahora están buscando Pfizer porque se dan cuenta que es mejor tener absolutamente todos los contratos abiertos, más allá de que las vacunas recién ahora, estén llegando masivamente. El tema de Putin, el Sputnik y demás pareció como salvavidas, porque si no, no tenías nada en el verano. Porque no estaba AstraZeneca, ni siquiera habías tenido una sola vacuna en el verano.
Pero por eso yo creo que el tema, Patricia Bullrich facilitó mucho la posición del gobierno cuando empezó a decir... Y extremó la discusión. Hubo pedido de coima, tienen una cuestión ideológica, fueron por la Sputnik en vez de ir por Pfizer. Si AstraZeneca es Reino Unido, Estados Unidos financiándola. Sí, Más Maxi, capitalismo imposible. El problema es que justamente el acuerdo con AstraZeneca fue un fracaso. Sí, y la primera Hasta apuesta ahora fue un Pfizer, fracaso. ¿no? Recién ahora empieza a funcionar, pero los primeros 6 meses fue un fracaso. Y eso habla también de la imprevisión del gobierno argentino. Es cierto que otros gobiernos también tuvieron esa imprevisión, pero en este caso el gobierno argentino. Y por eso dejaron de lado el tema Pfizer acá. Lo que pasa es que, claro, las posiciones extremas, estas de quemamos todo, o de, miren, hacen la alianza con los chinos y con los rusos, ¿qué querés? Si no había una sola vacuna. Si Chile vacunó principalmente con la vacuna china, con la Sinovac, lo mismo Uruguay, y mientras tanto tuvieron el acuerdo con Pfizer. Pero el 80% vacunaron con la vacuna china, no porque sean pro chino, ni Chile ni Uruguay, o pro comunistas. Esas visiones ideologizadas que se plantearon también de la oposición beneficiaron la postura del gobierno. ¿Qué es lo que se encubre con esto? Y bueno, claramente una ineficacia y un mal manejo de la gestión en el tema de las vacunas, por lo menos estos primeros 5 meses, o hasta ahora, digamos, hasta ahora que empiezan a llegar más masivamente las vacunas. Dame el tema rápido, el tema del anuncio esta tarde por la inflación. Claro, porque cuando uno, la semana que viene, el miércoles que viene, va a salir el dato de inflación de mayo y lo que va a determinar es lo que venimos viendo en los meses anteriores, que los alimentos prácticamente, digamos, con otros rubros que pueden subir o bajar de acuerdo al mes, pero constante, los alimentos lideran, están en el podio justamente de la suba de precios. Un caso fue el de la carne, digamos, que acá venimos relatando. En el mes de mayo la carne aumentó, según el Instituto de la Carne, el 6,1%, con lo cual en las carnicerías 75% de incremento en el último año y en los supermercados arriba del 80% último año los precios de la carne. Y a la hora de explicar justamente por qué no levanta el consumo, los precios de los alimentos es una de las grandes explicaciones por qué el bolsillo de la población, digamos, está cada vez más achicado. En junio, ¿cómo arrancó junio, primera semana? Las consultoras que miden online, digamos, en los supermercados qué pasa con los precios de los alimentos, te marcan un aumento del 1,2%, que contra otros inicios de los últimos meses es un inicio elevado, 1,2%, y de hecho la previsión de aumento de alimentos para el resto del mes se acerca al 4%. O sea, la conclusión es, van pasando los meses, los precios de los alimentos no bajan de por lo menos el 4% de incremento. Es en este contexto que el gobierno hace un acuerdo, te diría chiquito, muy modesto, con 24 proveedores de alimentos, fabricantes de alimentos, lo que se van a anunciar a las 4 de la tarde, para tener 70 productos de la canasta básica, arroz, leche, yerba, aceite, precios congelados hasta fin de año, pero de 70 productos nada más, de los más básicos, de las marcas más económicas. ¿Y por qué 70 nada más? Y porque es la única forma que lograron tener y garantizarse que estos productos que van a tener el sello, digamos, en los envases, con el precio, lleguen al comercio de barrio, al chino, sí, pero imagínate, 70 almacén. productos. Está con la inflación Claro. de alimentos arriba del 50% anual. En algunos productos estás arriba del 60-70% anual, como contamos el tema de la carne, frutas y verduras. Vas a hacer un anuncio, ¿esto quién lo va a anunciar? ¿Alberto Fernández? Culfas y Español. De 70 productos le ponen el sello y demás congelado. Bueno, espero que esos productos por lo menos estén, ¿en dónde van a estar? ¿En las góndolas y en los almacenes? Almacenes y autoservicios chinos. No, Después, en los supermercados. Y además en los supermercados. Además en los supermercados. Bueno, van a ir los esperemos que precios. haya abastecimiento, porque cuando vos pisás el precio, pues si fuera tan fácil pisarías todos los precios. Si pisás el precio cuando hay una dinámica de arriba del 50% de inflación, bueno, lo que hacen las empresas retraen la oferta, además de que explota la demanda, ¿no? Sí. En los supermercados y va a explotar la demanda de esos productos y lo que ha pasado muchas veces, que esos productos finalmente no se encuentran. Esperemos que en este caso, no sé,
harán algún acuerdo con las empresas que obviamente compensarán con otros aumentos de precios en otros productos. Maxi, acá la clave es que hoy termina lo que fue precios máximos, que se le pisaban 70.000 productos. Sí. Empezaron pisando 100.000, después 70.000, hoy desaparece. Entonces, esa es la clave. Evidentemente porque... muy bien no los pisaron, digamos, porque imagínate, estamos hablando de 50% de inflación. Bueno, lo que pasa es que ahí lo que vas a tener es esto, es que vas a tener precios No, liberados. venimos contando que hay un grupo de productos que estaba corriendo al 35, otro producto que estaban corriendo al 70 y tenías el promedio del 50. Claramente la noticia se terminó precios máximos, entonces vamos a ver cómo se estabiliza la inflación de alimentos. A cambio le dan 70 productos. Esto es lo que querían las empresas. Esto es lo que querían las empresas, 70 productos para mostrar que en eso se están congelando. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi y equipo. Aquí estamos con 30 grados, aquí se viene el verano y teníamos esa meta optimista trazada por Joe Biden para el 4 de julio de vacunar al 70% de la población adulta con al menos una dosis. Pero estamos teniendo bastantes problemas en convencer al grupo reacio de gente que es bastante grande aquí en los Estados Unidos. Como diría el doctor Anthony Fauci, hemos logrado llegar a las frutas de abajo, a las frutas que están más cerca del piso de las que penden del árbol, ahora nos tocan las de arriba. Y entre esas frutas de arriba, que son las más reacias a vacunarse, está el grupo de gente que tiene que vacunarse con la vacuna de Johnson & Johnson y que se había anotado para anotarse y que no apareció. Esto es muy inquietante. Hay 10 millones de dosis de Johnson & Johnson aquí en los Estados Unidos que no está siendo aplicada, no se mueve la demanda de Johnson & Johnson y lo peor de todo es que vencen estas vacunas el 27 de junio, ¿no? Entre el 27 de junio y el 1 de julio vencen 10 millones de vacunas con las que no se sabe qué hacer porque la gente migró, los que quedan por vacunarse hacia Pfizer y hacia Moderna debido a que la vacuna de Johnson & Johnson fue suspendida su aplicación durante 10 días en el mes de abril. Recordemos porque aparecieron casi 30 casos de coágulos en mujeres de entre 18 y 55 años, lo que hizo que la FDA, el máximo organismo regulatorio aquí en los Estados Unidos, evaluara justamente el vínculo entre la vacuna, la aplicación de la vacuna y la producción de estos coágulos. Esto le trajo una propaganda negativa muy fuerte a Johnson & Johnson, a esta vacuna, a pesar de que se había pensado en esta vacuna como la vacuna estrella porque es la vacuna monodosis, la que era capaz de llegar a zonas rurales, alejadas, o también para vacunar a aquellos que no les gusta vacunarse, que no les gusta recibir pinchazos o que no quieren exponerse a 2 dosis de una vacuna. Bueno, todo esto, prácticamente el 80% de la gente que había reservado turnos con Johnson & Johnson migraron a Pfizer y a Moderna. Entonces tenemos esta gran cantidad de vacunas en distintos estados y los gobiernos de los distintos estados le pidieron al gobierno central que donen estas vacunas al exterior, que las exporten, que las incluyan en los planes para compartir vacunas que había anunciado Joe Biden, recordemos, ¿no?, la semana pasada que eran 25 millones de vacunas, la partida inicial sobre 80 millones de vacunas, pero el gran tema, dicen que no es tan fácil compartirlas porque muchos países justamente no aceptarían vacunas que estén próximas a vencerse, más allá de que aún no se sabe cuánto más allá de la fecha de vencimiento pueden durar estas vacunas, porque no son antibióticos, son medicamentos que pueden durar incluso el doble de lo que se dice. La vacuna de Johnson & Johnson dura exactamente 3 meses después de que es despachada desde el laboratorio, ¿no?, con una refrigeración normal. Pero además de estos 10 millones de vacunas, es tan baja la demanda que hay 100 millones de vacunas que tienen que salir del laboratorio, tendrían que haber salido de la fábrica, ¿no?, a mediados de mayo y todavía están ahí. O sea que tenemos 110 millones de vacunas que no se pueden explicar, que no llegan al brazo de los estadounidenses. Bueno, Estados Unidos se puede dar ese lujo, ¿no? Argentina y otros países con el tema AstraZeneca, que es otro tema ese, no solo la de Johnson & Johnson, sino la AstraZeneca era el tema ese que aparecieron casos para mujeres de menos de 50 años, o en el caso de AstraZeneca de 40 años y demás, con algunas patologías de coágulos y demás, pero bueno, hasta ahora
salvo Estados Unidos y algunos otros países, qué sé yo, siguen vacunando y está autorizado. Caso Reino Unido. Y está el Reino Unido, claro, el principal, está autorizado a vacunar. Lo que vos contás, Johnson & Johnson hoy está autorizado para vacunar en Estados Unidos, pero ahí es una decisión de los norteamericanos que no están buscando mucho esa vacuna. El gobierno de Estados Unidos, tengo entendido que hace solo una recomendación. Dice, bueno, mire, si usted es mujer y tiene menos de 50 años, tiene otras vacunas disponibles, Pfizer o Moderna, pero nosotros tenemos autorizado también para usted la de Johnson & Johnson. Pero no la quieren, por lo visto. Sí, desde luego, la publicidad negativa fue realmente muy fuerte. Como dice el doctor John Monroe de la Universidad de Cornell, lo que decían cuando se hizo esta suspensión es, hubo 30 casos muy graves, aunque son casos rarísimos. Sí. En la mente de la gente quedó que eran casos muy graves. Entonces, claro, a partir de ahí, aunque fueron 30 casos entre 8 millones, realmente el impacto negativo fue devastador. Adrián, gracias, impecable como siempre desde Estados Unidos. Vamos volando a la tanda, cuando volvamos vamos a hablar entonces sí de qué está pasando con el tema depósitos a plazo fijo en pesos y el tema de tarifa de gas, a quienes alcanza el subsidio para la tarifa de gas. Tanda, ya volvemos. Así está la calle en Flores, zona comercial. A ver qué movimiento hay, Carlos Estrión. Hola Maxi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, mira, hay bastante movimiento. Recordemos que esta es una zona que estuvo muy golpeada durante lo que fue la cuarentena, después en la última restricción, y ahora los comerciantes de esta zona, uno de los centros de comercios abiertos más grandes que tiene la Argentina. Viene gente de todo nuestro país a comprar acá, al por menor, al por mayor. Estamos sobre la avenida Avellaneda, pero también, como vos conocés bien esta zona, en los locales 2-3 cuadras para adentro también tenés una cantidad infinita de locales. Mirá, hay un movimiento que puede ser, según lo que nos decía recién un muchacho de aquí, que es aceptable, no es lo que esperaban. Recordemos que estamos llegando al fin de semana del Día del Padre, una de las fechas en donde los argentinos más plata gastamos para regalarle algo a nuestros papás, y bueno, hay un movimiento que dicen que es aceptable, pero que esperaban bastante más, Maximiliano. Bien, ahí está el movimiento. Seguramente, Carlos, ahora con Marcela Pagano vas a seguir ahí mostrando un poco cómo está el ritmo comercial en la zona de Flores. Cerramos rápido con el tema que teníamos del subsidio al gas. Exactamente, recordemos este proyecto de ley que impulsa Máximo Kirchner. Mañana se va a firmar el dictamen de comisión, se va a aprobar este jueves en la Cámara de Diputados y ahí está un poquito la clave de este apuro que tiene que ver con lo que vos decías, Max, al comienzo, con la necesidad de poner algo de plata en el bolsillo. ¿De qué estamos hablando? Actualmente hay 778.000 beneficiarios en la zona frío, básicamente de la Patagonia, que reciben un 50% de bonificación en la factura de gas. Este proyecto va a sumar a 2.600.000 familias más, usuarios, que van a recibir una compensación del 30%, una bonificación del 30% en las facturas, y además va a haber 431.000 familias que van a recibir un subsidio del 50% con la tarifa social. ¿Quiénes son? La tarifa social para beneficiarios de asignación universal por hijo, por embarazo, jubilados de hasta 4 salarios mínimos, monotributo social, los que cobran seguro de desempleo y empleadas de casas particulares. Y lo que estamos viendo ahí es un poquito la clave del apuro que hay y también de la intención de Máximo Kirchner, diputado bonaerense, por sancionar este proyecto. Del total de beneficiarios, el 37% de los que va a recibir la tarifa diferencial, o sea, 970.000 familias, son bonaerenses. Y además casi el 57% de los que va a recibir esta nueva tarifa social, o sea, el 50% de descuento de las zonas más frías de la provincia de Buenos Aires, el 50% también son de la provincia de Buenos Aires, son más de 204.000 familias. Después hay un número importante de familias, casas, ¿no? Cordobesas, de Santa Fe, Mendoza, San Juan, Salta y San Luis, pero el grueso de la cantidad de familias, de usuarios residenciales que se van a incorporar en la tarifa diferencial del gas son de la provincia de Buenos Aires, con lo cual ahí habrá un descuento adicional que va a ayudar al bolsillo de las familias bonaerenses y que la intención del gobierno es que ya empiece a aplicarse desde la factura de julio, es decir, ya desde
próximo invierno. Por eso contabas, por eso impulsó esto Máximo Kirchner en el Congreso. Durante años, Claro. Frente de Todos, este proyecto da vueltas desde el año 2002. Claro, nunca pero lo había prestado impulsan atención. justo ahora porque ven en una situación muy